Entonces trajimos todas las referencias que tenían que ver por qué el pueblo de Israel había sido electo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y hablamos primero de Abraham y luego hablamos del pueblo de Israel en general. ¿Por qué el pueblo de Israel había sido electo? Y trajimos varias comparaciones y varios pesukim donde se nos dice que en realidad no es porque nosotros nos hayamos portado muy bien que Dios nos eligió, sino que sencillamente porque había un pacto que tenía que hacer Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que empezamos a hablar, por eso que empezamos a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora seguimos con la Agadá. Baruch Shomer Abtajato le Israel Baruchu. Entonces, y por último, Shomer Abtajato le Israel Baruchu. Shakadosh Baruchu Hishevet Aketz. ¿Qué es esto? El texto de la Agadá no está, no lo trajeron, pero eso es lo que tenemos. Baruch Shomer Abtajato le Israel. Bendito aquel que guardó la fe. No, la promesa. Sí, la promesa, Abtajá, la promesa de Israel a Israel. ¿Cuál es la promesa? De haberlos sacado de Egipto. Eso fue una promesa que hizo Abraham. Entonces, que Moshe Amar le Abraham Avinu vibrit en la Betarim, tal y como le dijo Abraham Avinu, que Yadó te da, tienes que saber, que Ger y Yezarajá eres Lolaem, tu descendencia va a ser esclava, Ger, extranjera, Vabadú Veinu Otam, o sea, los van a durante 400 años. Vegame takoy ayer así allá abodu damanoji, pero a esa nación que los va a esclavizar yo lo voy a juzgar, y viajarejen y juzgador, y después van a salir con grandes ganancias, con ganancias grandes. Baruja va contigo, siéntate aquí con él y así sigues con él. Después va a salir con ganancias grandes. ¿Ok? Eso es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y lo que nosotros estamos diciendo, bendito aquel que pudo guardar esa promesa a Israel. Ya lo estamos hablando de Brit Ben Abetarim. Ahora, la pregunta que uno se pone, y aquí Shalom. Sí. Yo siempre me he preguntado qué significado tenía este Brit Ben Abetarim. O sea, ¿por qué? Si no me equivoco, eso era que se descuartizaba un animal, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué significado tiene? Bien. Al igual que ese animal en su parte entera era vivo, era un ser completo, al dividirlo en dos partes, significa una parte tuya y una parte mía, vamos a hacer, ¿qué es un pacto? Cumplir un pacto significa que los dos lleguemos a un acuerdo y que ese acuerdo se cumpla de una forma completa. Por parte y parte. Entonces, si alguna vez el animal fue completo, al dividirlo en dos partes iguales, estamos metiéndonos en medio y como diciendo, vamos a cumplir los dos. Tú vas a jalar de aquí, yo voy a jalar de aquí para que lo que en un principio era, sea de nuevo. ¿Entiendes? Es una forma simbólica como para decir, ambos tenemos que llegar a enlazarnos de tal manera que las partes estas que rompimos del animal vuelvan a confluir en una sola. Es más o menos, era una forma de hacer pactos en la antigüedad. Eso fue ¿Y las aves qué significan? ¿Las aves? ¿A dónde? Partía el animal y había dos aves también. Sí, es lo mismo. También estaba, pero no era que estaban degolladas, estaban totalmente partidas a la mitad. A la mitad, ahí también, el pacto habla de eso. Pero estaba partida a la mitad. Todo es partido a la mitad para que parte y parte se unan algún día. Se unan algún día significa que cada uno va a aportar para que se vuelvan a encontrar las dos de una sola vez. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí este pacto trae varias cosas. Primero, un anuncio de exilio.
Pero ¿cuál exilio? Si todavía no tenemos tierra. Be'eretz lo lahem, en una tierra que no es de ellos. Nunca ninguna tierra fue nuestra hasta ahora. La tierra que estaba prometida a ser era Canaán, pero todavía no éramos. No, ahí se determinó, ahí se determinó que la tierra de Canaán iba a ser para sus herederos, de Zanahá, No, para sí. sus siguientes. No, se determinó cuando en Lejlejá, Bueno, principito. Benapetarim, Benapetarim. incluso son 5 años antes que fuéramos europeos. Está muy bien. Pero Benapetarim es Digo, un pacto Abraham. que tiene que ver con la descendencia que va a tener Abraham y con la tierra que van a heredar los hijos de Abraham. En este momento ni hay descendencia ni hay tierra. No hay nada. En este momento lo que existe es Abraham solo. Entonces le está diciendo Dios, de ti yo voy a sacar una descendencia. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que todo lo que significaba la Bejirá, la elección de Abraham, se basaba en esos dos términos? En esos dos términos. ¿Cuáles son? Descendencia y tierra. Entonces, las dos cosas están aquí. Pero no está hablando, aquí lo que dice es, Yadoa te da Kigel y Ezarajá be'eretz lo lahem. No se había determinado Egipto, una tierra, X. Muy bien, pero tampoco Canaán. No que Canaán se dio Canaán, con anterioridad a Abraham. Pero aquí no habla de la tierra de Zanahá Canaán. extensa, le dijo, Pero eso no es aquí. Estamos hablando ahora del Brit Benapetarim, del pacto de Benapetarim. No habla de la tierra, que le va a dar la tierra. Lo que habla es que la descendencia de Abraham va a ser esclavizada en una tierra que no va a ser la de ellos. Que tampoco significa que sea la tierra de Egipto. Claro. No significa que sea la tierra de Egipto. Entonces, una tierra que no va a ser la de ellos, la descendencia va a ser esclavizada. Y esa esclavitud va a durar 400 años. Eso es lo que dice. 400 años van a estar esclavos. Ahora, 400. Eso es lo que dice. Van a ser. Cuando se cumplió con el nacimiento de Isaac. Sí, pero ya vamos a llegar a eso. Van a ser 400 años de esclavitud. La Rajá Isaac. 400 años de esclavitud. Isaac a la nación por los- Y después van a salir. El pacto es: los voy a esclavizar y los voy a sacar. Y los voy a sacar con ganancia. Ese es el pacto. Lo que recibió Abraham. Si es bueno, si es malo. Tendremos tiempo de analizar por qué la esclavitud. Hay temas, hay muchos temas que salen de aquí. Hay muchísimos temas que salen de aquí. No uno, salen muchos. ¿Cuáles son todos? Primero, ¿cuál es la necesidad de una esclavitud? ¿Por qué? Segundo, ¿cuál es la tierra? La que va a esclavizar. Tercero, ¿dónde están esos 400 años? ¿Cómo se cuentan? ¿De dónde? Muchas cuentas. Y cuarto, ¿cuáles son las grandes riquezas que sacaron de Egipto? ¿De dónde vienen? Bien, hay varios temas que se pueden ver aquí. ¿Ok? Vamos a dejar el tema de la esclavitud para una próxima clase, porque no lo vamos a tomar. Vamos a hablar un poco primero de el facto del tiempo que se cumple. Y ¿cómo interpreta Rambam Nachmanides? ¿Cómo interpreta Nachmanides el versículo Yadoa te da Kigel y Ezarajá be'eretz lo lahem va'abadu ve'inu otam 400 shana? ¿Cómo lo interpreta eso? Es decir, si yo traduzco tal y como está escrito, debes de saber que tu descendencia será esclava, será extranjera, en una tierra que no es la de ella, y serán abadum beinutam, y serán sometidos, esclavizados, Arbame 400 años. Nachmanides dicen, así no es. Como está escrito, no es. Y así no se puede entender. Y trae varios ejemplos. Dice, ¿cómo hay que entender esto? Dice, hay muchas veces que la Torah nos trae las frases de un mismo versículo, las trae cambiadas, ¿no? Cambiadas de lugar. ¿Por qué? Porque el énfasis que quiere traer lo deja para el final. Entonces, si leemos como está,
¿Cuál es el énfasis? Yadoa te da que el énfasis que quiere traer es 400 años. Rambam dice, pero así no es la frase. La frase se tiene que decir, tienes que entenderla de esta manera. Yadoa te da Kigeri es Arajá, Beeres Lolahem. Tienes que saber que que extranjera va a ser tu descendencia en una tierra que no es de ellos. Arbame Ochana, 400 años. Claro. Va a ser. No la clave. Eso es lo que trato de decir. 115 años solamente hubo. Ya vamos a ver lo que hubo. Espérate, 115 no te adelantes. Vamos a llegar a que tú vas a ver lo que hubo, pero de distintas fuentes, no de una sola. Por el momento vamos a olvidarnos lo que sabemos. Y vamos a ver cómo llegamos a parte de lo que sabemos. Fíjate bien. Entonces Rambam dice, para entender el versículo, no lo entiendas que van a ser esclavizados 400 años. De una vez. ¿Cómo tienes que entenderlo? Tienes que saber que tu descendencia va a ser extranjera en una tierra que no es de ellos durante 400 años. Así fue. Y serán esclavizados y serán afligidos. X. No se sabe cuánto tiempo. Hay relú, después de la muerte de Leví. ¿Está claro aquí o no? ¿Está claro la vuelta que se le da? Sí, sí. ¿Para qué? Aquí está bien. Para que los 400 años no caiga sobre la esclavitud, sino que caiga sobre Extranjero. que vamos a ser extranjeros. Pero literalmente Así fue, así fue. No, literalmente se lee, pero el Rambam dice, O sea, vea, tú acabas de decir que cuando el último término que hay en la frase es el que queremos poner en relieve. Ujú. Y por eso la Torá dejó 400 años de final. Entonces, Pero el Rambam dice, no la puedes tomar de esa manera. Tienes que mover, o sea, que los 400 años no se refiera al tiempo de esclavitud, No fue. pero sí que se refiera al tiempo de ser extranjero. Extranjero, así ¿cómo fue. te explico? ¿Cómo fue? ¿Cómo está escrito? No lo tengo. Aquí está. Ah, el Shar Razim. Ahí. Sí, en realidad. Lástima fue- no en saqué realidad, eso. No fue así. Solo Yadoa te da, vamos a repetirlo. desde que Debes de Jacob- saber. Jacob- Kigeri es Arajá, que extranjera va a ser tu descendencia. Beeres Lolaem, en una tierra que no es de ellos, y serán afligidos 400 años. No, extranjero. Una tierra que no de ellos es obvio. Extranjero. Y son extranjeros. Entonces, bueno, coño, no entiendo lo Que los 400 años, Los de esclavos. acuerdo a como está escrito, se van al tiempo que van a ser esclavos. No, bueno. así De no- acuerdo a como está escrito, así no fue. significa que se va al tiempo que son que esclavos. están poniendo en relieve eso precisamente. Que van a ser esclavos 400 Porque años. no fue Maimónides así. dice... No fue así. Ok, pero espérate, vamos a ver lo que dice Maimónides. Maimónides dice, ya sabemos que no fue así, pero vamos a ver qué dice Maimónides. Nachmanides. Nachmanides dice, los 400 años no se refiere al tiempo de la esclavitud, sino se refiere al tiempo que van a ser extranjeros. Eso lo entiendo. Pueden ser extranjeros sin ser esclavos. Eso lo estoy entendiendo Eso. perfectamente. Ya. Lo que no entiendo es que si lo ponen en relieve que van a ser esclavos 400 años, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué? Porque dice, hay muchos versículos en la Torah que, que son así, y hay que cambiarlos para entenderlos. Y te trae otro. Te trae otro que vamos a analizar ahora. ¿Ok? Hay uno que dice, no sé si por casualidad lo tengo aquí, no, Sí. no le, puede ser, no lo tengo aquí. Bien, hay uno que dice lo siguiente, Shivat Yamim Matzot Tohelu, 7 días. 7 días debe de comer matzah. Nada. Bayom Arishon Tashvitu Seoni Batehem, pero desde el primer día tienes que sacar todo trigo de tus casas. Kieholocher Hames, todo aquel que come Hames, Venichretá Nefeshaim Israel. Entonces será execrada su alma del pueblo de Israel. Mi Yom Arishon al Yom HaShevei, desde el primer día hasta el séptimo día. Rahamel. Ya va. Vamos a traducir esto. ¿Ok? Vamos a traducir esto y vamos a ver cómo se traduce en el orden como está.
Y vamos a ver cómo se tiene que cambiar el orden para entender el significado. Vamos a ver. Shivat Yamim Matzot Tochelu. 7 días comeréis matzot. ¿Verdad? Ah, pero aquí tengo libros. Ya, un segundito. ¿Los queréis tener? Sí, no hace falta. Bueno, Shivat Yamim Matzot Tochelu. 7 días comeréis matzot. Asbayom Arishon, pero el primer día, Tashvitu Seor mi batejem, deberéis de sacar el trigo de vuestras casas. Ahora, Kikolo Gel Jamés, todo aquel que come jamés, vamos a empezar desde aquí a entender esto. Desde aquí vamos a empezar a traducir. Todo aquel que come jamés, Benijretá, será execrada su alma, es caret, su alma del pueblo de Israel. Y luego dice, mi Yom Rishon al Yom HaShevei, del primer día hasta el séptimo día. Entonces, ¿cómo es que se traduce eso en el orden que está? Pues, todo aquel que come jamés será execrada su alma desde el primer día hasta el séptimo día. Y eso no es así. El caret es para siempre. Alguien que tenga caret se acabó. Entonces, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Está claro? Claro, sí. ¿Cómo hay que entenderlo? Kologel jamés, todo aquel que come jamés. No, mi Yom Arishon a Yom HaShevei, del primer día al séptimo día, Benijretán será execrada su alma. Hay que cambiar la frase para entenderla, porque si no, no se entiende. Hay que cambiar el orden. Dice, Nachmani dice, igualito que está aquí, igualito pasó ahí. De la misma manera quiere decir lo mismo. Tú no puedes entender de este versículo de Brit Ben Apetarim, tú no puedes entender que lo que recibió, la orden que recibió, o el pacto que hizo Abraham, es que su descendencia va a ser esclava 400 años. No, sino que va a ser extranjera 400 años. Además, unos años van a ser esclavos, pero no se dijo cuántos años. ¿Está bien? No entra en el orden. Así, de esa manera, es que el Rambán soluciona el problema. El problema está de que no sabemos cuánto tiempo se quedó, ¿verdad? Pero Rashi trae la cuenta. 115 años creo que No, Rashi trae la cuenta, y Rashi dice la cuenta la siguiente. No exactamente lo que trae él, pero Rashi dice lo siguiente. No hace falta llegar a nada de eso, muy fácil. Una cuenta, pero es muy fácil y te va a dar cuenta de que es sumamente fácil entenderlo. Primero reglo. Ya va. ¿Cuál es? Nosotros sabemos que exactamente, lo de Miriam es otra cosa. Vamos a hacer nuestra cuenta sola, sin mucho jaleo. ¿Qué edad tenía Isaac cuando nació Jacob? 60 años. ¿Cuánto vivió Jacob? 147 años. ¿Cuánto tiempo se quedó Jacob en Egipto? 17 años. Lo mismo que se quedó Yosef. Llegó a los 130, pero... Entonces, quiere decir que desde que nació Isaac hasta que Jacob llegó a Egipto, ¿cuánto tiempo pasó? 130. ¿Por qué? Tenía 130 más 60. 190. Tenía 10 años de muerto después. ¿Cómo Ya va, ¿qué te de años de muerto? O sea, Ya lo escucha bien. Olvídate de todo lo que sabes hasta ahora. Vamos a hacer una cuenta, pero de lo más sencilla. De lo más sencilla del mundo. Sin mucho, sin ni Leví ni nada. Una cuenta sencillísima. Vamos a verlo bien. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Jacob nació? 60 años. Bien. Entonces quiere decir, desde que nació Isaac hasta que nació Jacob pasaron 60 años. Muy bien. ¿Cuánto vivió Jacob en total? 147 años. 147 años vivió en total. ¿Cuánto tiempo quedó en Egipto Jacob? 17 años. Es decir, ¿qué edad tenía Jacob cuando llegó a Egipto? 130 años. 130, pues serían 147 menos 17. Es decir, desde que nació Isaac
hasta que Jacob llegó a Egipto, ¿cuánto tiempo pasó? 190 años. 190 años. 190 años, ¿verdad? Y 190 es Ketz. Yes. Ahora, desde que nació Isaac hasta que Jacob llegó a Egipto, fueron 190 años. ¿Cuánto faltaría para quitarle 400 años? 400 menos 290, 210. ¿Y 210 qué es? Redu. 210 años es que pasaron desde que llegó Jacob, desde que nació Isaac hasta que llegó Jacob a Egipto. Pero eso no significa que 190 años se quedaron esclavos. ¿Por qué? Porque luego Jacob murió 17 años después. Más los hermanos de Yosef, todo el tiempo que los hermanos de Yosef estuvieron, Cuando murió quiere Leví, decir, empezó la esclavitud después de la muerte de Leví. O sea, que nunca, ya es mucho menos de 190 años. 115 años que quedan. No, en verdad se habla de 86 años de esclavitud. ¿Y de dónde lo sabemos? 86 años cuando murió Leví. Se habla de 86 años de esclavitud desde que nació Miriam. Es decir, la esclavitud nació, se implantó 4 años antes que naciera Moshe Rabbeinu. 4 años antes. Quiere decir que de 400 años que se había hablado de esclavitud, efectivamente solamente hubo esclavitud de 86 años. Mucho menos. Hay otra versión que dice que fue hasta que Leví tenía 95 años. De todos modos. O sea, 95 años que estaban allí, entonces 115 años. No importa, pero de todos modos lo que sí sabemos es que hubo una reducción muy fuerte. Eso la cuenta de los 400, eso de los 400, no de la esclavitud. No, para llegar a los 400 años. Pero esa es la cuenta de los 400 años. No, porque el Rambán también, porque después tenemos otro pasuk que dice, hay otro pasuk que dice que todo el tiempo que pasó Bené Israel en Egipto fueron 430 años. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Bueno, sí, de Benapetarín. Bueno, pero 30 años. Pero Benapetarín, 5 años antes de... 5 años antes. Exacto, serían 25 más 5 antes. Pero el Rambán tiene otra explicación. Cuando tenía Abraham 70 años. Acuérdate que Rambán no va con eso de Mudam o Mujar Batorá. No, siempre. Rambán no va con eso. Pero ¿Y el Rambán qué dice Rambán? Rambán dice efectivamente, fueron 30 años más. ¿Por qué fueron 30 años más? ¿Cómo puede decir que fueron 30 años más? Bueno, ¿cuál es el problema de decir que fueron 30 años más? Akadosh Baruj Hu castigó a Israel 30 años más de esclavitud, que ya los tenía, o sea, no que castigó 430, hablamos de 86 más 30, ¿por qué? Igual pasó en el desierto. ¿Por qué eso a nosotros no puede, en ningún momento, por qué no puede sorprender? Ya leímos a Yehezquiel, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasa en Yehezquiel? Que dice lo mal que Israel estuvo en Egipto. ¿Se acuerdan? Que lo trajimos varias veces. Ya leímos en Yehezquiel todo lo que había hecho Israel en Egipto. A partir de ahí fueron 30 años más que Dios los dio. Y ya, entonces se soluciona. La solución es de que fueran Benapetarín. De Benapetarín también puede hacerlo, lo que pasa es que de Benapetarín no hay problema. Pero la batería hay 5 años de diferencia. Está bien, pero eso es Rashid que lo dice. Rashid te dice que el Benapetarín vino antes del Lech Lechá. Eso va en contra de lo que está en la Torah. La Torah no está eso. Para nada está eso en la Torah. Sí, Benapetarín viene después del Lech Lechá. Ahora Rashid, para acomodarlo, dice que Benapetarín vino antes. 5 años. Pero está bien, pero eso es pero en verdad así no es. El Rambán dice eso no es correcto. El Rambán siempre Bueno, porque él dice Torah no se puede hacer cuando uno le da la gana. se lleva al fiar siempre. Sí, entonces, pero él te saca una solución perfecta. ¿Cuál es la solución perfecta? Dice, ahora, ¿cuál es el problema? Si leyendo lo que leímos en Yehezquiel, lo mal que estuvo Israel en tierra de Egipto, ¿cuál es el problema que digamos que Israel, que Dios lo castigó 30 años más? De hecho, eso es exactamente lo que pasó. Y cuando estaban en el desierto, siéntate al lado de Daniel pone eso. Cuando estaban en el desierto, dice Rambán, no lo agregó 40 años más, dando vuelta por el desierto. No era que iban a llegar a Israel en un año. Sin embargo, se quedaron 40 años. Eso no es una lógica. Sí, sí es lógico. No, esos 30 años se ve claramente que es Benapetarín. O sea, que es Benapetarín, pero si tienes que desplazar Benapetarín para que te den, si no, no te dan.
Bueno, claro, pero eso no es obvio. Rashi es una autoridad para decirlo. Está bien, pero Es unos una están de autoridad. acuerdo con él y otros no Rashi están de no es acuerdo. cualquiera para arreglar. Pero no todo el mundo está de acuerdo con él, hijo. Bueno, pues tampoco hay que tomarlo en cuenta también. ¿Cómo que hay que tomarlo en cuenta? Toda la vida le hemos tomado en cuenta. Es más, no podemos entender la Torah sin Rashi. Claro. Ahora, eso no significa Siempre que las cosas pasaron como dice Rashi. Porque el Rambán es otra autoridad. Y si el Rambán dice no es correcto, también hay que escucharlo. Toda nuestra vida hemos supuesto que todo se hace como Rashi dice. Dice que tiene Shivit Panim la Claro, pero por ejemplo, Rashi nunca discutió que los hermanos de Yosef vendieron a Yosef. Nunca. Nunca lo discutió. Porque dice, Vayotziu et Yosef Mirapor. ¿Quién sacó a Yosef del... Rashi dice, Aje Yosef, los hermanos. Pero en la Torah no dice eso. No. La Torah dice los ismaelíes le sacaron. Claro. Y Rashbam, que es el nieto de Rashi, dice, se equivocó mi padre, mi abuelo. Los hermanos de Yosef no se enteraron nunca de lo que pasó. Y te lo traen porque así está escrito. Entonces, ¿qué es? Tú no vas a decir lo que la semana pasada, lo de la Kedat Yitzhak. El Rashbam te trae la visión total diametralmente opuesta. Ahora, tú no le vas a decir que Rashbam no es ninguna autoridad. Claro que es una autoridad. Lo que pasa es que Rashi se va de acuerdo al Medrash, de acuerdo a la Metziltá, de acuerdo a la Gemara. El Rashbam busca sus cosas taitai, como está en el texto. Y el Rambam es igual. Sí, El Rambam no busca más que no sea. Cinco patas de gato. No, porque dice, no puedes desplazar. De acuerdo al Rambam, Abraham Avinu no habló con Akadosh Baruj Hu antes del Lech Lecha. Y la primera vez que habló Abraham Avinu con Akadosh Baruj Hu fue el Lech Lecha. ¿De acuerdo a Rashi? No. Porque si el Lech Lecha vino por si el Brit también vino 5 años antes, significa que Akadosh Baruj Hu le habló. ¿Y por qué Rashi dice que vino 5 años antes? Para que le cuadren los 430 años. Yo No le cuadra. cuadró los 14 años que estuvo el Bayeshiva de Heiber de Jacob. Igual. Él lo cuadró. Igual. 14 años. Bueno, igual. Los 14 Porque años. hay 14 años en la vida de Jacob que no se sabe qué Que pasa. está en blanco y ahí lo Entonces, cuadró. ¿cómo lo cuadraron? Se fue a estudiar al Yeshiva de Shemir. Está bien, perfecto. Heiber, ya había muerto Shema, Heiber. Esto es, tú estás haciendo una contabilidad, no te cuadra y dice gasto extra. ¿No? Y con eso lo cuadras todo. Ahí cuadró 14 años en blanco. Porque Moshe Jacob, Rabbeinu dijo que bajaría a los 40 días y 6 horas. porque Jacob, nunca lo dijo. ¿Quién? Jacob debía No, tener pero 116 Rashi lo años. dijo. Ah, Porque Jacob debe tener 116 años en vez de 130. claro, La cuenta tiene que tener Preciso, 40 días y Yo 6 tengo horas. 130 años. claro. Al tener 130 años, pues... Había 14 años en el Pero lo que yo quiero que entendamos, aquí todos son pelushim. Nehama Leibovich dice, mucha gente estudió la Torah pensando que lo que se decía con Rashi estaba dentro de la Torah. Así dijo Nehama Leibovich. Entonces, ¿sí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Entonces viene Nehama Leibovich y dice, ¿qué pasa? Esto es fácil. Ella daba clase en el ejército a la gente de Tzal. Daba clase de Torah. Y un día se levantó y dijo, bueno, dígame en qué perashá está dicho lo que Nimrod tiró a Abraham al horno. Una pared. Y todo el mundo dijo en Lech Lecha. No. Pero lo de Nimrod, eso lo trae Rashi. Eso lo trae el Medrash. Y eso no aparece nunca en la Torah. Pero todo el mundo dijo en Lech Lecha. Como si ya estuviera en la Torah. Es decir, de acuerdo a cómo estudiaron la Torah, es de acuerdo a Rashi. Y está bien, o sea, no está mal, porque el Rashi se va de acuerdo a todo lo que significa el Medrash y la Gemara, y los Perushim, y todo viene. Pero hay otros que tienen otros Perushim. Pero Rashi es todo aparte que todo el mundo respeta el comentario de Nadie lo... Número uno le pone siempre a Rashi. Claro. Después hay más comentaristas, ¿cómo no? ¿Pero qué significa como no? Por excelencia. ¿Qué significa como no? De que los demás, por ejemplo, si comenta Rapam, Que hay una otro. cosa, Y o que el es, Nachmanides, pero que es diametralmente opuesto a Rashi. Opuesto. ¿Qué significa como no? Ah, no, bueno, algunas cosas
interfieren en la No, alguna la cosa no. interpretación de la Tú palabra. agarras un comentario de Ramban Siempre y es conmigo. diametralmente opuesto a Rashi. No, a Ahora, veces- ¿cómo le metemos? No, a veces no hay... Diametral, es yo un te juego de saco palabras, 100 comentarios diametralmente opuestos entre Rashi y Sí, lo Ramban, contrario. pero diametralmente opuestos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿cómo decimos cómo no? No, hay que decir, este tiene razón Otra y dimensión. este tiene razón. Otra dimensión. Este tiene razón, este tiene razón. Significa, hay otra forma de entender lo mismo. Ahora, ¿de acuerdo? No es como no. Es que si tú aceptas Rambam, rechazas Rashi. Así es. Las cosas hay que hablarlas claro, no hay que tener miedo. Pero déjame explicarte para que tú lo tengas claro. Si tú dices, me gusta más este comentario, significa que rechazaste el otro. Ahora, dentro de la Torah todo es permitido. ¿Por qué todo es permitido? Elu va elu, esto y esto son palabras de Dios. Porque Si Dios dio Jochma a esta gente, a estos mefasim, para que desarrollaran, hasta hoy en día hay perushim nuevos, que es lo que yo estoy tratando de meter en estos cursos. Hasta hoy en día hay perushim nuevos. Y si hoy en día tenemos gente que tiene esos perushim nuevos, bienvenido sea. ¿Por qué va a decir que no? Y hay perushim que buscan a reunir perushim que en un principio estaban de Rishonim y de Aharonim, que estaban totalmente, pero totalmente opuestos. Hoy en día hay personas que tratan y con una sensibilidad extrema, tratan de decir, este dijo esto, este dijo lo otro. En un principio dijimos que los dos estaban opuestos, pero ahora vamos a tratar de decir que uno lleva al otro. Y efectivamente lo logran. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Elu, esto y esto son palabras de Kadosh Baruj Hu. Y que nos dio y les dio a ellos la suficiente jochma, la suficiente inteligencia como para poder desarrollarlo. Y como para poder llegar. Posiblemente nosotros no veamos y dentro de 150 años aparezca alguien que unifique el Perush famoso entre Rashi y Rambam, la discusión famosa que hay sobre el Mishkan. Porque de acuerdo a Rashi, el Mishkan viene después del Getael, de acuerdo a Rambam viene antes, y son dos cosas opuestas, no hay manera. Bueno, a lo mejor llega alguien después y te va a demostrar que los dos tienen razón y cómo te llega uno al otro. Quiere decir. Pues Rambam siempre Quiere decir. Rambam era siempre a pie de Kabbalah siempre. No, había Kabbalah no, es al pesar. No se No, cambia. parte a pie de Kabbalah. Está bien, puede tener algo de Kabbalah, Era pero no cabalista. siempre es Era Kabbalah. cabalista. No. Es cabalista, Es cabalista. pero no Rashi siempre. era cabalista. No siempre sus perushim tiene que ver con Kabbalah. Cabalista. Bien. Lo que vimos el miércoles, y mucho de eso. El vuelto. Lo que y vamos a ver, este miércoles vamos a ver la forma como todos los perushim que hablamos de Akedat Yitzhak, por más opuestos que sean uno con otro, todos llevan a un mismo sitio. Se empieza por un perush, se sigue con el otro, se sigue con el otro, y en lugar de que aparezcan que son perushim opuestos, uno se va encontrando con el otro. Interviene Abimelech ahí. Uno se va encontrando con otro. Y Baruch Hashem, esa es la riqueza que tenemos por la forma como fue escrita la Torah. Porque la Torah no fue escrita de una forma clara. Hay 4 dimensiones. No fue escrita de una forma clara, fue escrita de una forma oscura. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar, para hacernos estudiarla y para que nosotros entendamos qué quisieron decir cada uno de ellos. Si tuviera todo clarificado, no hubiera clases de esto. ¿Claro? Entonces, quiere decir, de acuerdo, vamos a terminar con esto. Todos opinamos que hubo 430 años. La forma de por qué hay 430 si en principio era 400, se puede cambiar. El Ramban no cambia nada, el Ramban dice se agregaron 30 más y se acabó. Él no dice el Brit de Nabetalim vino 5 años antes, ¿no? Rashi lo dice. Rashi dice no. Abraham vino cuando Dios le dijo Lej Lejá, ya había pasado el Brit de Nabetalim. Está bien, de esa manera te cuadra. 5 años antes. Pero a Rashi se le ocurrió eso
solamente para cuadrar la fecha. Que no se le ocurrió a Rashi lo trae de otro lado. Pero está bien porque se cuadran las fechas, pero no por otra cosa. No hay ningún indicio que nos diga que Abraham hizo el brit de la Betarim antes de la Lejá. No hay ningún indicio. El único indicio no es un indicio, es como algo forzado para forzar la fecha. Más nada, no un inicio. Ramban dice no. Sencillamente tenemos que admitir que Bené Israel fue esclavizado en lugar de 430 años. No esclavizado. Ojo, extranjero, y parte de eso va a ser sometido. Hay un tercer perush, que con eso vamos a terminar esta parte, que es la que trae el Medrash Rabbah. Bueno, en verdad, Kinea Setababara, Geshen, Jalaf Alahlo, eso está en Shirashirim, y ahí se dice, ahí cada cosa de esas se cambia y se dice, el Setab es el invierno, entonces el invierno es el tiempo de la esclavitud de Israel. Ahí se sacan varias cosas, pero en verdad el Medrash trae, dice, se decretaron 86 años de esclavitud severa, desde el nacimiento de Miriam hasta que cumplió 86 años, y 80 Moshe, es decir, desde que nació Miriam, la esclavitud duró desde que Miriam nació hasta sus 86 años. 84 de Aarón y 80 de Moshe. Habían dos. Sí, pero la esclavitud, bueno, otros dicen que empezó de la muerte de Leví. Está bien. De la muerte de Leví. Aquí hay una diferencia, aquí hay una diferencia de 25 años de diferencia aproximadamente. Quiere decir, otros dicen de la muerte de como Leví. cualquier de las cosas que tenemos nosotros. Aquí hay una diferencia de 15 años aparentemente. Es como todo lo que tenemos nosotros. Sabemos que hay 613 mitzvot, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Sabemos que de las 613, ¿verdad? 365 son negativos y 248 son positivos. Ahora, de las 365 negativas hay muchas versiones cuáles son. Hay muchas versiones de cuáles son las 365. Todo el mundo le da 365, a todo el mundo. Hasta que Arambam fue obligado a escribir un libro para decirnos qué condiciones se deben de cumplir para que un precepto pueda ser considerado una mitzvot de las 613. Tú estoy obligado a escribir. La llamada Sefer Mitzvot de él, la introducción, te dice 13 o 14 principios que tiene que cumplir cada cosa para que sea considerada un precepto de las 613. Y si no lo cumple, no. Entre ellos, tiene que ser un precepto la Torot, para siempre, para las generaciones, para toda la vida. Eso saca que, por ejemplo, que en la salida de Egipto, cuando tenían que pintar en rojo al Mashkof, al Mezuzot, pues una cosa que solamente se hizo es Pesach Misraim. Y decir que eso no puede contar como una mitzvah. Por ejemplo, trae Rambam, hay muchos que cuentan Hanukkah, encender la Hanukkah como una de las 613 de la Torah. Rambam dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque la Hanukkah no se había dado en el tiempo de Moshe Rabbeinu. Hay otro que dice, Mikra Megillah, leer la Megillah forma parte de las 613. Dice, no. Está bien, pero yo te saco. Muy bien, pero otros que no la agregaron. 620. Pero otros que no la agregaron. Otros dijeron, la Megillah y Hanukkah forma parte de las 613. ¿Y cómo? Pero está bien. De acuerdo a Rambam, sí. Pero el que dijo que no, el que dijo la Hanukkah forma parte de las 613, tuvo que haber quitado otra de algún lado. Y la cuenta le cuenta no por la Torah, está cuenta por Jajamí. Hay cosas de Jajamí que no vienen en la Torah. Los Jajamí la introdujeron. La Torah dice que son 613. En ninguna parte, la Torah no dice nada. La Torah no dice nada. La Gemara. La Gemara, eso es la Gemara. Eso, en ninguna parte. Está bien, pero la Gemara es Torah. En ninguna parte viene la Torah. El Talmud de la Torah se La Gemara fue la Gemara. Tiene que especificar las 613 mitzvot. Exacto. En el libro de la Exacto. Parashá con las mitzvot que tiene. No, pero es que hay muchas versiones de cuáles son las 613. No, pero las que son verdaderas de la Torah te las pone escritas. Porque en el libro de Certificado de Parashá. Bueno, esa es una. Déjame explicarte para que lo entiendas. Esa es Sefer Hinu, ¿no? Déjame explicarte para que lo entiendas.
el que aparece en el libro de Torah, Sí. al final de cada perashá, eso sigue la versión de Rambam. Pero esa no es la única. Si yo te sigo la versión de otro, entonces, no, Sefer HaChinuch generalmente es con Rambam. Si yo te sigo la versión de otro, yo te saco, en lugar de esas que vienen al final de la perashá de tu libro, te saco otras. Y son iguales de reales. Hay variación. No, los de la Torah, esas no son de la Torah, esos son los jajamín quienes la sacaron. ¿Tú me entiendes? Te voy a explicar un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, hacer el Tatiberot, ¿cuántas mitzvot tiene? 14. 10. No, ¿Por no. qué? 10 nunca. Por ejemplo, no, nunca no. Hay quienes dicen 10. Cuidado. Hay quien dice 10. Hay quien saca, No, más de 10. hacer el Tatiberot son 10. Hay quien saca 12, hay quien saca 14, hay quien saca 16. Ah, está bien. Hay que saber. Entonces, por ejemplo, cuando te dice Lota hace con melajá, Ata, Ubinja, Ubiteja, te dice Lota hace con melajá, Ata, Ubinja, Ubiteja es una. Otro dice Lota hace con melajá, Ata es una. Ubinja es otra. Ubiteja son Ya tres. son 13. No, ¿Me por eso entiendes? no. Entonces, si yo estoy metiendo 3 ahí, tengo que sacar 3 de otro lado, porque al final la sumatoria me tiene que dar 603. No, pero ¿Entiendes? entonces hacer el Jafesel, Fesel es una, Temuná. Kol Temuná es otra. Otro dice, Lota hace leja Fesel, Kol Temuná, Sheba Shamayim es una. Pero otro dice, no, Lota hace leja Fesel es una. Shamoy más Shabalga de Sos, No, esa no. hay una, no hay. Entonces, está claro, Lota hace leja Fesel es una y Temuná es otra. Sí, la van dividiendo. Entonces, ¿cómo te va a llegar después a 613? Bueno, tiene que, por otro lado, tiene que quitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos en Shavuot nosotros? Ahí contra Rambam discutía mucho sobre las Zaharot. ¿Qué hacemos, ¿qué hacemos en Shavuot nosotros? Baal Mikraot Gedolot escribió las Zaharot. Escribió no. Sacó él sacó la lista de las mitzvot. En poesía. En poesía no, él la sacó escrita. Ahora, los poetas que hicieron las Zaharot, entre ellos Gevirol, hizo las Zaharot. Entonces, de esa lista fue que las puso en forma de poesía y las puso. Y una de las mitzvot de las Zaharot, ¿cuál es? Ve allá leotal yafa, los tefilim. Una de las mitzvot también traen la Megilá. Entonces, ellos pusieron la lista que ellos tenían, la primera lista que habían sacado, que es Baal Mikraot Gedolot, escribió eso. Rambam agarró a Rambam en su tiempo y dijo, los poetas son poetas, pero no son jajamim. Esa lista está equivocada, pero totalmente equivocada. Entonces, para que las mitzvot puedan ser consideradas como parte de las tareas mitzvot, tiene que cumplir con esto. Por ejemplo, tiene que ser para siempre, tiene que ser duradera. No puede, tiene que ser designada en un tiempo para alguien o para otro, pero las dos personas tienen que saber que te trae los 13, 14, aquí lo estudiamos. Aquí lo estudiamos eso, contigo lo estudiamos eso. Entonces, a partir de ahí dice, ahora yo voy a dar mi lista y analicen misbah por misbah a ver si se cumplen las 14 condiciones. Y efectivamente todas se cumplen. O sea, a partir de ahí, la gente que siguió sacando lista, uno le hicieron caso a Rambam y otro no le hicieron caso a Rambam. Sefer HaChinuch, que viene después de Rambam, que es alguien desconocido, no sabemos el autor de eso. Sefer HaChinuch generalmente usa la lista de Rambam, cambian 2 o 3 cosas, usa la lista de Rambam, pero Sefer HaChinuch sí es Mekubal. Sí, Eso es cabalístico 100%. Sí. Ese es un libro que te analiza todas las mitzvot de acuerdo a la Kabbalah. Eso sí es cabalístico, que también lo estudiamos. Sefer HaChinuch lo estudiamos completo. ¿Está claro? Por eso que te quiero decir, todo esto vino ¿por qué? Porque hay muchas formas de entender la Torah. Aparte de lo que dijo Shalom, eso estamos hablando a un nivel Pardes. Shat es el pesar. Remes significa la alegoría. La alegoría. Drash significa traer el Medrash. Y el Sod significa la Kabbalah.
entrar en espacios más ocultos. Otros niveles, son 4 dimensiones. ¿Está bien? ¿Hasta aquí bien todo? Bien. Entonces quiere decir, vamos a decir que la esclavitud, esto todo por hablar de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto estuvo oscilando entre 86 y 115 años. Pero Digamos- la habla que estuvieron 40 años en el desierto. Sí, ¿Sí? sí. Y esta es otra... Eso viene después, el desierto viene después. Hablando del tiempo de esclavitud. Estamos hablando del tiempo que estuvieron en Egipto. Nosotros tuvimos Ahora, el 210 desierto años. viene después. Tuvieron 210 El años. desierto son 40 años después que Tuvieron salieron 210 de años, pues no fue Pero todo primero esclavitud. fueron prisioneros en Egipto. en Egipto 40 años, dice. No, 40 años no, 400. 400. Pero nunca fueron 400. Nunca fueron 400. Ahí sí es verdad que no es verdad. 210 estuvieron. Estuvieron No, claro, 210 en claro. Egipto. Desde que Jacob llegó hasta que salieron. Estuvieron 210 en Egipto, de los cuales Ya, esos, ¿cómo esos te digo? 210, Redujo. de 80 a 115 aproximadamente, fue la esclavitud fuerte. La esclavitud Hasta que severa. murieron Bien. todos los hermanos. Ahora vamos a cambiar de tema, mientras que nos traen, si nos van a traer algo, creo que sí. La papa. Veajarejen Yeseu Birjush Gadol. Vamos a la última parte del mismo Pérez. Veajarejen Yeseu Birjush Gadol. Y después van a salir con grandes ganancias. Hay dos versiones. ¿Cuáles son las ganancias? Es decir, las ganancias son lo que Dios nos dijo en la mitzvot, y ahora sí quiero que agarremos todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Las hojas, y vamos a empezar por la primera, a la izquierda. Ok, el Pasuk 22, Pasuk 22. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלכסף כזהב ושמאלות ושמתם על בניכם ובנותיכם וניצלתם את מצרים. Es decir, la tiene ahí, Isaac. Aparece en página 93, arriba. Es las hojas dobles esta. ¿La ves? Ok. El versículo 22. ושאלה אישה משכנתה. ¿Lo ves? Entonces, la mujer va a pedir a su vecina y a la que vive cerca de ella que le ejerce utensilio de plata y de oro y joyas y lo tomaréis en el momento de salir de Egipto. ¿Esto en qué marco fue dicho? ¿Esto dónde estamos? Claro que antes. No, esto no es ahí. Esto es en el esto es en el cené. ¿Cómo? En el cené, en el arbusto, la zarza. ¿Esto? Esto es la zarza, sí. ¿Esto? Sí. Esto es la zarza. Ay, claro. ¿Ok? Esto es en la zarza. Sí. Zarza. Hay 3 veces que Akadosh Baruj Hu menciona esta cosa. 3 veces en la Torah está escrito ¿Y esto. qué se basa eso para decir que está en la salsa? Si la salsa Que ahí revelado Moshe, dio a Moshe la primera vez. Esta es la Torah, lo que Sí, está aquí es la sí, Torah. está Y esta es la perashá de Bo. Bueno, entonces está en Pero la el Cené salsa. era antes, cuando el Cené llegó a ¿Cuándo? Moshe Rabbeinu, Sí. llega antes de lo de Egipto. Claro. Entonces, ahora, como tú me dices, ahora otra vez Cené. Esto no es ¿Qué lo el relaciona? Shemot, Esto es el ¿Cómo lo Cené. relaciona? O sea, cuando a Kadosh Baruj Hu se le reveló a Moshe en el Cené, le dijo esto. Ok. Esta es la perashá del Cené. Ok. Está bien, ok, está bien. La perashá que tú estás viendo ahí es el Cené. Pero esto ya está diciendo también la joya y a la mujer, mira tu vecina. Está diciendo Dios, a Moshe está diciendo Dios, cuando llegue el momento de salir de Egipto, Saldrá con ganancia grande. le va a decir a las mujeres que pidan a sus vecinos. Ok. Eso es lo que, pero ¿desde cuándo se le anuncia a Dios a Moshe? No, pues esto es Shemot. Eso no primera vez que Bo, habló esto es con él. Shemot. Bueno, señor, ¿y cuándo La está perashá Shemot? ¿Y Shemot. Shemot y el Cené dónde están? ¿Qué para allá está Es Cené? Shemot. Bueno, aquí está. No, porque estás hablando tú de... No, esta es otra. Por eso, Estas, hablando- estas hojas no No son tiene que ver, continuas. no No, mira, esto es 93 y esto es 106. Cuidado, esto es 93 y eso es 106. Yo lo pongo para sacar una sola copia. No, por eso es la perashá. Correcto, estamos hablando de la perashá de Shemot. La perashá, estamos aquí.
La página 93 viene antes de la página 106. Esto no es página seguida, continua, cuidado. Son salteadas. Son salteadas, están tomadas para sacar la fotocopia. ¿Okay? Bien, la página 93 es el Cené, el episodio del Cené. Cuando Moshe Rabbeinu por primera vez habla con Akadosh Baruj Hu, ¿está claro? Y ahí Moshe le dice, ve a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y cuando llega el momento que las mujeres le piden a las Yo vecinas. te dejo un recap de anteriormente. ¿Ok? ¿Está bien? Esto va a ir Bien. vacío. Eso es, ¿en dónde está eso? En el Cené. Ahora vamos, frente, estamos justo antes de salir de Egipto. ¿Qué ¿Ok? pasó? Justo antes de salir de Egipto, antes de la plaga. Sí, porque esta operación de Cora no hay tres plagas. ¿Ah? Pasó 2. Claro, pero estamos justo antes de terminar. Sí, por eso te digo, ya acá está el punto de salida. Este pasó 2. Este es el pacto Ok. que le dijo a Abraham, Sí. saldrán con ganancia grande. Ah. Este es el pacto que le hizo a Abraham. No, Cuando dice, no sabemos si es. serán esclavos en una Ok. extranjera y saldrán con ganancia Ok, grande. está bien. Vamos a decir que parte de la ganancia es. Eso. Hay otra versión también. Parte de la ganancia puede ser que sea eso. Ahora, no estamos hablando de materiales, no estamos hablando de otra cosa. Material y espiritual. Ok, ahora vamos a la página de enfrente, que estamos en la página 106. Ya no es la misma, 106. Al segundo pasuk, la Bernabe Osneam, habla a los ojos, a los oídos del pueblo. Veish'alu ish me'et re'eu, isha me'et re'uta, que le Jesús que pidan los hombres de su amigo y de la... Ahora ya la mitzvah no es para la mujer nada más. El hombre también. Ahora están incluidos los hombres y las mujeres. Aquí la mujer, aquí el hombre. Bien, y ahora vamos a la siguiente hoja, ¿verdad? Y vamos al pasuk, a la parte izquierda, página 109. ¿La tienen? Sí. Ahora, efectivamente, ¿qué pasó? Une Israel azukid bar Moshe, y el pueblo de Israel hizo como Moshe, Vaish'alu mi Misraim que lejesu b'chrezahu smalot. Vadonai natan el bene Misraim, vayash'ilum, vainatzelu el Misraim. Es decir, Dios les dio gracia a los ojos de los egipcios para que la gente les diera esas cosas. Bien. Primera pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? O sea, aparece 3 veces. Primero prometido, 3 veces. una vez prometido y otra vez efectivo. Ok. Y otra vez una ordenanza inmediata y después ya la acción. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos iniciando nuestra historia mendigando. No, bueno, esto también dice que para una compensación de todo lo que... Bueno. Ahí quiero llegar. Muy bien, ahí quiero llegar. Díganme razones por las cuales tenemos que pedir cosas. Está bien, muy bien. Pero esto es mendigar. Ojo. Compensación por las prestaciones sociales de Dios. Ok. Exactamente. Por lo más bonito. Prestaciones sociales. Muy bien. Pero, ¿estamos mendigando o no? No, pero pidiendo lo nuestro, pidiendo lo nuestro. Mendigar. Estamos pidiendo. Pero ¿qué es esto realmente? Es una mitzvah. Esto no es que se nos ocurrió sacar algo ya que nos vamos. Esto a todos nos ordenó que lo hiciéramos. Es una mitzvah temporaria. No vayan a pensar que esta es una mitzvah de las 613. Pero también por eso viene después la gracia de Hegel, que tenía esta plata y este oro, que lo dieron para Hegel también. No, había otro luz, otro más. Esta no forma parte de las 613 Cuando mitzvot. ahogaron los egipcios, dejaron todo. No forman parte. ¿A quién le vamos a pedir ahora que no te? Para que una mitzvah forma parte de las 613, tiene que ser vigente. Tiene que ser actual. Que siga para siempre, que siga Para siempre. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos? A los venezolanos que nos den. Bien. Número 1, entonces, ¿qué es Los esto? alemanes nos dieron. ¿Qué es Los esto? alemanes nos dieron. Vamos a hablar de los alemanes. Vamos a hablar de los alemanes. Hasta acuerdo, vamos a hablar de los alemanes. ¿Qué es esto exactamente? Se pidió compensación y bien. Sí, estamos pidiendo una compensación por el tiempo. Vamos entonces, ya que sacaron eso, agarren la última hoja que tienen. Tenemos una Gemara ahí de Sanedrín. La última hoja, una Gemarita de Sanedrín tenemos ahí. ¿La ven? Esto lo tuvimos que romper. Entonces, vamos justo abajo. Entonces, Pamahat, vamos, fíjese bien.
estamos de donde se ensancha, ¿verdad? 1, Ok, 2, ¿dónde se ensancha? 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 14. 14. Hay una elefante chiquita. De donde se ensancha hacia abajo, yo creo que son 13 líneas, pero son 13 líneas. ¿Ok? 13 líneas de donde se ensancha hacia La abajo. alef está antes de la cuarta. Una Aleph ya hay pequeñita. Hay una alef pequeñita, ¿la ven? Sí. ¿Sí? ¿Isaac? Ya, ventata. Sí, lo tenemos. ¿Estás con Daniel? ¿Todo el mundo la ve? A ver, a Jacobito la tiene. Entonces dámela. Dame para enseñarse. No. Va. Del otro lado. 14 líneas. Esta. 14 líneas. 4 palabras antes de terminar. Dame que te la marque, yo te la voy a marcar. Dame. Te la voy a marcar. Ahí empieza donde te lo marqué. Ok. ¿Sí? ¿La viste? Dice, Pa'amajar, una vez, Bau Benem Israel, vinieron los hijos de Egipto, Ladunim Israel, para hacer un juicio con Israel. ¿Ok? Ladun im Israel, Lifne Alexander Modón, delante de Alejandro Magno. Ambruló, y dijeron, Hareu Omer, está escrito en la Torah, Vashem Natan Ejena Am Benem Israel, Vayash Ilum. Entonces la gente halló gracia delante de los egipcios, Vayash Ilum, y les pidieron. Cuidado, Shaol, hay dos sentidos. Preguntar también. No, es decir, pedir y pedir prestado. Y preguntar también. Está bien, pero aquí no se trata de preguntar, porque le pidieron las cosas, no van a preguntar por las cosas. Está bien, pero aquí lo que se trata es de Bueno, me refiero. pedir cosas definitivas o pedirlas prestadas. Se puede interpretar a las dos, ¿verdad? Que es Shoel, alguien que también. pide algo. Sí, yo sé. Ok, vayas Ilum. Entonces, ¿cuál es el juicio que les dijo? Tenulanu Jese Bezahab, Shenetalten Mimenu. Devuélvanos los egipcios, después que Israel estaba en su reino. Dice, bueno, ustedes cuando salieron de Egipto nos pidieron cosas prestadas. Devuélvanoslo ahora. Eso es mucho dinero, mucho oro lo que se llevaron. Amar Gebiá ben Pesizá. Había un señor ahí que se llamaba Gebiá ben Pesizá. Así era su nombre. Dijo a los Jajamín, dijo al Betín, dice, Tenuli Reshut, deme el permiso, de Adonimmaem, déjame que yo vaya a defenderlo, yo solo, ¿verdad? Lifne Alexander, delante de Alejandro. Im Yenatzahuni, Amrula Emediot Shebanu Sheniseja. Si me ganan, ¿qué van a decir? Un estúpido fue que vino aquí y le ganamos fácilmente. No se compromete la CAIB con esto. La comunidad no se va a comprometer con esto. Uno que fue por su cuenta y lo dijo. Entonces, pero si yo gano, yo le voy a decir, esto es la Torah de Moshe Rabbeinu que os ganó. No yo, ¿ok? Natnulo Reshut, le dieron el permiso. De Alaf Bedanimmaem y se fue para hacer el juicio él. Amarla, me dejanate me vim realla. Le preguntó dice, ¿de dónde habéis sacado eso de que los egipcios nos dieron a nosotros oro y tal y cual? Ambruló, de la Torah sacamos todo, en la Torah está escrito. Amarla, Afani lo avilajem realla, en la mina Torah, yo también, entonces mis pruebas yo las voy a traer solamente de la Torah, no voy a buscar más. Shenemar, que está escrito, Moshav ben Israel asher yashevu en Israel, Sheloshim shana ve'arba meot shana. Entonces, está escrito, todo el tiempo que Ben Israel estuvo en Egipto instalado, fueron 430 años. Que no fue así. Entonces, Que no fue así. no, está bien, no importa. Entonces, pero está escrito en la Torah lo mismo. Claro. Entonces, Tenulanu Sehar Abodá, Sheshishim Ribo, Sheibartanu en Israel, Sheloshim Shana, Ve'arba Meot Shana. Ahora, si es así, como estuvimos 430 años y fuimos 60.000 personas que trabajamos ahí, 600. denos ahora mismo
el salario de 600.000 personas trabajando 430 años. Y nosotros te devolveremos el oro y la plata. Entonces, Amaraem Alexandro, Mokdom, Ahaziru lo Teshuvah. Entonces Alejandro les dijo a esta gente, a estos egipcios que vinieron para hacer el juicio, dijeron, bueno, respóndanle. Él te está diciendo que está de acuerdo en devolverte el dinero siempre y cuando tú le pagues los salarios caídos de 600.000 personas que trabajaron durante 430 años. Ambruló, cuando le dijeron eso a esta gente, Ambruló, tenulanos de mar, danos un tiempo, se los hay a mí, danos 3 días para poder contestar. Natán Laens de mar les dio esos 3 días, Badekúbelo Machau, se quedaron buscando y no encontraron Teshuvah, no encontraron ninguna respuesta. ¿Qué pasó? Esta es una respuesta. Esto que vimos aquí es una respuesta. De acuerdo a la respuesta de la Gemara, lo que trae la Gemara de Sanedrín, trae una respuesta a la pregunta que hicimos. Es decir, esto no fue ningún regalo. ¿Qué trae la respuesta de la Gemara? De acuerdo a la Gemara, esto que van a pedir los hijos de Israel cuando salgan de Egipto, de acuerdo al Talmud, es una compensación por el tiempo, lo que dijo Mentata, lo que dijiste tú, por el tiempo que trabajaron los hijos de Israel, Dios les dijo a ellos que pidieran una compensación. Esa es la respuesta que da el Talmud. Vamos a ver que hay muchas otras, pero esta es una que da el Talmud. ¿Ok? El Talmud da esta. Y la pregunta inicial que trae Nehemiah Leibovitz, ¿por qué nosotros iniciamos nuestra vida como pueblo? La estamos iniciando mendigando. Si es verdad, se llama mendigar esto. Bueno, esta es muy fuerte la palabra. Bueno, está bien, pero No, estás pidiendo pidiendo. mendigar. la pregunta es, ¿ah? Un comentario que dice eso, que por qué tuvo que no ir. Muchos. Hay como 15 razones, tengo yo aquí. Porque ese también es un mandato de Shemit Barak. Está bien, ¿Sabes que pero- lo inventaron los judíos? Por eso, Hazak Baruch, eso es muy importante lo que estás diciendo. Eso no fue un capricho de la gente. Exactamente, no fue Fue una mandato, mitzvah. Fue una mitzvah que 3 Akadosh Baruj Hu veces, lo dijo. No, 2 veces lo dijo. Y después la Torah sale que los hijos de Israel correcto. cumplieron con lo que Akadosh Baruj Hu dijo. 2 veces. 2 veces. Quiere decir, Hazak Baruch, no es un capricho que la gente dijo, bueno, ahora que estamos aquí vamos a ver que agarramos. No. Un mandato. Están siguiendo una mitzvah. Ay, no, por favor. Di lo que De pida. acuerdo, eso está muy bien. Acabo de decir algo muy bonito. Dilo por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué significa esto? Fíjate de qué manera lo dice Akadosh Baruj Hu. Vamos a buscar el Por paso. favor. Venga, vamos a hablar un poquito ya que mencionaste el por favor. Entonces, La palabra es en hebreo. Dice que va a tener gracias a los ojos de los egipcios. No. Va a tener está bien, sí, pero la palabra que él acaba de decir. La primera dice. Da Bernabe Osnea. Da Bernabe Osnea. וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה חלקי גוזרה. Da Berná. Nada significa por favor. Por favor, dile al pueblo que pidan. ¿Qué significa eso? No, está mal dicho. Por favor, no. Dile al pueblo que por favor pidan. Dile al pueblo que pida. ¿Quién pide? El pueblo de Israel a los egipcios. ¿Qué significa? Dile al pueblo que por favor pidan. ¿Qué por favor pidan? Uno dice que La Berná, Beosnea. que por favor pidan. Pida. La Berná, Una cosa es, habla por favor. Beosnea, pero No, pues dice, Beosnea, La Berná empieza. sí, La que, Berná. pero tú tienes que entender que por favor, normalmente se pide por favor cuando se da, Hay un estilo también. no cuando se recibe. Está bien, pero esto es un perús, es un perús. Pero hay un estilo de la Pero Torah. escucha el perús. Se pide por favor cuando se da, no cuando se recibe. Claro. ¿Es o no? ¿Cuándo es que se pide por favor? Cuando tú tienes que dar algo, no cuando recibes algo. Tú vas a pedir algo. Tú vas a pedir Hay que pedir por favor. Hay que pedir por favor. Hay que pedir por favor. Hay que Ya va, pedir ya por va, favor. ya va. Hay Es que- que aquí, hay que ¿a cambiar, quién? hay que cambiar Aquí esto. el por favor va para quién. Para pedir a Por favor, ¿a quién? a Israel. Para, Al que lo está recibiendo la orden. al egipcio, ¿no? no, Al pueblo de Israel.
El pueblo tiene que pedir, el pueblo pide por favor. No es al egipcio. Al pueblo de Israel, por favor. Al pueblo de Israel. Que él por favor pida. Que por favor pida. Hay que leer las cosas como son. Por eso es que uno siempre las No, por pasa. favor, que me den. No por favor que me den. Por favor ve y pídele. Por favor, y pide. Entonces, ¿qué significa por favor ve y pídele? Si O yo que- voy... Yo si le yo- daría, Un mandado, que alguien te haga un mandado. yo le daría otra un dimensión. recado. Dile Ahí tengo un mandado. que pedir que me den ¿Quién por está favor. Ese pidiendo no es. favor? Eso no tiene. El favor, ¿Lo está pidiendo quién? ¿Quién le está Moshe al pueblo de Israel. Que pida. Por favor pide. Moshe dice al pueblo, por favor. No es que Israel dice al egipcio, por favor dame. Ah, no. No, Ok, es el error. Todo el mundo lo piensa de esa manera. ok. Es por favor pide. O sea que Dios le está pidiendo un favor. A Israel, Para la que mitzvah, pida, por favor. esa mitzvah es Que una lo pida, por mitzvah, favor. es una mitzvah que está pidiendo. Vamos a Hazme el entrar- favor, pide esto y esto. Ahora Pide. no vamos a entrar porque no nos va a dar tiempo de analizar esa, ya son casi las 8, pero solamente quiero decirle, quitando esto que leímos en Sanedrín, entonces hay varios midrashim, varios que se han acercado a esto, y por ejemplo, Hizekuni, le voy a leer Hizekuni nada más. ¿Por qué están pidiendo ellos esa indemnización de joyas y cosas? Hizekuni dice, por todos los bienes inmuebles que no pueden sacar de Egipto. También. Si yo estoy dejando mis casas. Las propiedades. Ellos tenían casa, tenían tierra. Te estoy dejando todo. Entonces, ¿Qué derecho, poniéndonos, o sea, poniéndonos en la época, ¿no? ¿Qué derecho va a tener un esclavo a reclamar de Yo siempre fui esclavo. es que acuérdate, todos Yo los siempre fui esclavos esclavo. tenían sus casas, De antes. tenían sus propiedades. Pero ¿qué derecho tiene un esclavo Bueno, pero en ese tiempo? en este No estamos momento, hablando de época moderna. Bueno. No, pero también tuvo mucho tiempo sin esclavitud. en este momento, Trabajaban. no está dicho, Era fíjese bien. gente importante, era gente importante. Muchos años. Vaya, vaya, Exactamente, no, exactamente. Por tiempo no fueron esclavos. Cuidado, Una lo que época- tenemos que darnos cuenta. Esos conceptos de derechos humanos creo que No, desplazados de la pero es que en este momento, Llega a Egipto, llega con toda su. Pero no. Con todo su Abraham, Pero- ¿entiendes lo que te digo? Está bien, está bien. Esos conceptos de, estás hablando tú de derechos. No, bueno, Derechos humanos. La revolución En esta francesa. época, ¿qué vamos a hablar de La de- derechos humanos? no hay derechos humanos. La revolución No hay derechos francesa. humanos. Cuando no hay un tribunal en la tierra que puedan compensarte por algo, entonces tiene que ver el tribunal celestial que obligue para esa compensación se pueda hacer. Sí, eso. Es agua, perfecto. Es un tribunal celestial que tiene que obligar a que eso se pueda dar. Es un tribunal celestial que compense la falta de un tribunal terrenal. Normalmente, como tú dijiste, ¿dónde están los derechos humanos en Egipto de un país que estaba esclavizado? Ninguno. Pero en este momento sí lo tiene que haber. Entonces Dios está instaurando una especie de justicia obligatoria. No es pillaje, no es robar, es instaurar una justicia obligatoria. Hay dos razones que en el futuro tenemos que ver, y si quiere la vamos a ver para que podamos terminar con estas hojas, porque las hojas se van a perder. Entonces, fíjese donde tenemos en Devarim, tenemos un Devarim, Quítese, ¿no? vamos el 3:28. ¿Ah? Todo el dinero que tenía Egipto lo había recibido por Dios. Por Yosef, pero ese era el faraón. Yosef arruinó a Egipto, pero se lo dio todo al faraón. Ok, 3:28. La tenemos 3:28. Es de Barín. No, ahí no está. ¿Qué pasó? Está aquí. Ven aquí. 3:28 de Barín. Y tenemos lo siguiente. ¿Lo tiene? Sí.
Pasuk 8. Lo tetaev adomí ki ajijahu. Lo tetaev misri ki ger ayita bearso. Banim asher yifaledu lahem dor shelishi yavo lahem mikal Hashem. Si no puedes oprimir al adumeo porque es tu hermano, es de Edom. Y no puedes tampoco al egipcio porque estuviste extranjero en su tierra. ¿Qué es que estuviste extranjero en su tierra? Significa que estuviste y saliste de alguna forma, saliste con algo de ellos. Es decir, no es que te fuiste tan vacío como para decir, ahora que yo pueda tomarme la revancha del egipcio, me la voy a tomar. No sé si me explico. Es decir, no te fuiste cuando saliste de Egipto con rencor hacia el egipcio. Porque ya tomaste tu No, compensación. porque de alguna manera esa compensación que te dieron al final te calmó el rencor. Te calmó el rencor en el sentido, y hasta tal punto te calmó el rencor, que puedes decir todavía que no debes de oprimir al egipcio. Y es más, la tercera generación los puede aceptar a los egipcios dentro de tu pueblo. Acuérdate, el que es mamzer no puede entrar a Israel nunca. Nunca. Ni 100 generaciones después puede entrar. El egipcio, la tercera generación ya puede entrar. O sea, para que esto pudiera hacerse, tenías que irte de alguna manera Compensado. con una satisfacción de ellos. No que solamente viste cara y miseria y esclavitud. No, te dieron algo después. Te compensaron el tiempo que tuviste. Esa una. Y la otra que vamos a ver en la página 316. Entonces, El de Zahartá que era de Pasú 15, ¿no? no, espérate, es el que vamos a ver un segundo, solamente que lleve a Jair, yo me dejaron el esclavo, ¿sí dónde está? 15, el Pasú 15. No, pero ¿dónde está el del esclavo? Aquí está. Aquí está, es 12 y 13, ¿bien? 12 y 13. Imagel hija hebreo a brilla, que a ti te tuvo que venderte un hermano tuyo, judío o judía. Sheshani, 6 años te va a trabajar, y el séptimo año lo tienes que dejar libre. Y cuando lo dejes libre, no le vas a dejar libre vacío. No vas a salir vacío. Con las manos vacías. ¿Por qué? A Aneta, Niclo, le tienes que dar, recompensar por ese tiempo. Mitzoneja mi corneja, de tu ganado y de tu unidad, con la cual Dios te bendijo. Y para eso, mira lo que viene ahora. Mira lo que te dice ahora. Acuérdate que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y por eso es que Dios, como Dios te sacó de ahí, como Dios, es decir, con recompensa. De la manera como fuiste rescatado de la tierra de Egipto, acuérdate en el momento que tengas que recompensar ahora a un esclavo tuyo, acuérdate de darle. Llega a sus prestaciones sociales. O sea, todo esto es un conjunto de más que nada de moral, de moraleja. Son prestaciones. Entonces exige esto para que después, en el momento en que tú vayas a ser dueño, también sepas cómo comportarte. Y también sepas que no puedes oprimir al egipcio, que no puede oprimir al esclavo, que le tiene, no le puedes soltar sin darle las cosas, tal y como Dios hizo que tú salieras de Egipto. Y cumplir con la promesa que dice Abraham. De salir. Que claro, Birjuzgador. Pero lo que queremos decir, ¿por qué tuvieron que salir con ese Birjuzgador? Es decir, es algo que se va a ver después, la influencia que va a tener esta salida de Egipto para las leyes sociales en Israel con los esclavos. Comportarte igual. Entonces tú tienes que saber que lo que quiso Dios hacer con esto, darte una lección
de cómo se debe de tratar al momento que liquides tu contrato con un esclavo. Por un lado. Por otro lado, para que nunca tengas mal recuerdo de Egipto, porque te mantuvo, te sostuvo. El tiempo que estuviste, comiste ahí. Y nunca va, de hecho, Israel nunca tuvo un mal recuerdo de los egipcios. Siempre se quería volver a Egipto. Hubo mucha bonanza al principio. Imagínate, Y había grupos que siempre se querían volver a Egipto. O sea, tan mal no los trataron. Entonces, de alguna manera, el hecho de que después te den un dinero va a hacer que no los guarden un rencor de esclavitud, sino que también lo acepten. Tenían vida, tenían buena... Tranquilo.